Buenas noches, estamos en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros a propósito de un comunicado muy importante, una serie de comunicados que se han dado hoy, comenzando por el propio Ejecutivo, con la primera ministra Mirta Vázquez. Estamos en momentos en los cuales además en el Congreso se está discutiendo el presupuesto y por eso mismo le agradecemos doblemente, ministra, por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias. Bueno, a ver, lo central del comunicado que se ha publicado hoy por parte de PCM es: descartamos, dice, el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes. Y se añade, las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo a la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidas por ley. El comunicado, por supuesto, es más largo, pero considero que esos son los párrafos centrales. ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo se llega a este pronunciamiento? Bueno, en realidad ustedes saben que estos días ha habido una serie de controversias. Yo creo que además un hecho que en realidad se pudo desde un inicio tratar de mejor manera, se ha ido tergiversando con las comunicaciones que ha habido, y eso probablemente ha provocado una crispación de algunas de las partes. Hemos tenido procesos de diálogo tanto con la comunidad y ahora hemos tenido con las empresas. Y lo que estamos reafirmando en ese comunicado es algo que venimos diciendo desde el inicio. Acá no ha habido ningún cierre unilateral. Nosotros, cuando estuvimos en Ayacucho, lo que anunciamos es que vamos a seguir los planes de cierre que tienen las empresas. Y mucha gente lo interpretó eso como que llegábamos a clausurar la actividad. No, nosotros volvemos a ratificarnos. No hay cierres unilaterales, lo que vamos a hacer es seguir los planes de cierres que tienen estas empresas para controlar que se haga en los plazos establecidos, que tengan pues los pasos correspondientes, porque cerrar una mina no es un hecho de un día para otro, ¿no? Es un hecho progresivo. Entonces ya ahí tenemos que clarificar las fechas con las empresas correspondientes. Lo segundo es que se interpretó como que nosotros habíamos dicho que ya no vamos a proceder a dar ninguna autorización, y en realidad lo que nosotros queremos aclarar es que las empresas pueden seguir pidiendo sus autorizaciones, pero todo eso tiene que pasar por una evaluación, incluso por la participación ciudadana, donde la gente da su autorización. Entonces, si una empresa quiere seguir pidiendo licencias, etcétera, va a tener que pasar por todos estos procedimientos. Entonces, queremos, digamos, ratificar esto. Lo dijimos el mismo día que estuvimos allá. Sacamos comunicados diciendo no hay cierre unilateral, se respeta el Estado de Derecho porque se respetan las normas. Lo hemos vuelto a decir de diversas formas, pero creo que en el diálogo con las empresas nos manifestaron que querían nuevamente un comunicado en este sentido. Nosotros no tenemos ningún problema, pero sí dejamos en claro dos cosas, ¿no? La primera es que es verdad que no va a haber ninguna actuación unilateral, pero esta es una etapa en la que el Estado asume un rol diferente como el que ha tenido tradicionalmente. Ya no vamos a ser un Estado solo tramitador. Nosotros vamos a ser un Estado fiscalizador y además un Estado que atiende las demandas de la población. Por eso es que es nuestro interés seguir estos procesos, estas etapas, por ejemplo, de cierre de minas, que las propias empresas tienen previstas algunas y ya se cumplen de algunas dentro de pronto, ¿no? Ahí hay precisamente el comunicado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que claro, dice: saludamos que mediante declaración pública la PCM descarte el cierre, ¿no?, y solicitud de retiro unilateral de las operaciones mineras y que manifieste su pleno respeto a la normatividad vigente. Y claro, añaden: como se recordará, el viernes 19 la Presidenta del Consejo de Ministros, extralimitándose a sus atribuciones y desconociendo el marco normativo vigente, anunció el cierre unilateral de 4 operaciones mineras en Ayacucho. Eso. Ahí hay una interpretación. Sí, yo creo que sigue siendo su interpretación errada, porque yo lo he aclarado.
yo no he ido a clausurar ninguna mina, ¿no? Para tenerlo claro. El decir vamos a participar en el cierre de minas no significa que estoy clausurando como si fuera una bodega a la actividad que hay, ¿no? Entonces, me hubiese yo extralimitado en mis funciones si hubiese hecho eso. Estamos claros que la PCM no clausura actividades, ¿no? Pero sí nosotros lo que hicimos es decir, hay planes de cierre de minas y nosotros vamos a hacer el control y vamos, incluso en el acta está que vamos a formar una comisión para establecer claramente cómo son los pasos, ¿no? Antes de entrar, por supuesto, al otro comunicado, que es el de Ayacucho, hay también, digamos, cierta necesidad de repente de separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Son 4 proyectos mineros. Se habló mucho del efecto, por ejemplo, que esta controversia ha tenido en la acción de Hochschild, se verá cómo se va desarrollando eso. Pero, por ejemplo, ¿usted considera que dentro de estos 4 hay diferencias? El proyecto Pumayo es muy controversial, ellos por supuesto han planteado sus argumentos, pero se ha denunciado efectivamente pues relaves en 2015, bueno, se fue, y ustedes rechazan cualquier tipo de violencia, pero fue el campamento que fue incendiado. Allí hay un punto distinto al resto de proyectos, es más complejo, usted que ha visto ya la situación sobre el mismo Ayacucho. Sí, y yo ahí sí quiero, digamos, asumir la responsabilidad de que tenemos que ser muy cuidadosos y a lo mejor eso sí, comunicacionalmente nos faltó decir y especificar que cada caso es diferente, seguramente, y que se va a evaluar en esta comisión que ya empieza a funcionar el día de hoy, se va a evaluar caso por caso. Es verdad que en algunos casos hay más sanciones, hay abiertos procesos administrativos sancionadores, etcétera, y en otros casos pues hay que evaluar cómo está la situación. Entonces, yo creo que sí, vale la pena recordar que además las mineras en el sector minero tienen comportamientos diferentes y que también de su lado tienen que marcar de aquellas que realmente sí están generando conflictos y una mala reputación para la propia empresa, ¿no? Nosotros queremos empresas responsables y creo que el propio sector tiene que controlar eso. Mientras tanto, el Comité de Lucha de Ayacucho ha publicado también un comunicado con muchos adjetivos, etcétera, pero lo que señala es que el desconocimiento de las actas de Cora Cora inevitablemente va a reactivar el paro indefinido. ¿Cuál es su respuesta? Miren, yo quisiera dirigirme a la población de Ayacucho y decirles que este comunicado que nosotros estamos sacando desde el Ejecutivo no está desconociendo los compromisos a los que hemos llegado con ellos. Nosotros vamos a trabajar justamente en lo que ahí hemos acordado, que son básicamente 3 cosas fundamentales. ¿Vamos a seguir los planes de cierre de minas? Sí, vamos a seguirlo para mirar cómo está cada una de estas empresas, en qué avance están, sí, eso se está instalando incluso el día de hoy. Segundo, nos hemos comprometido también a trabajar el tema ambiental, los temas de delimitación de cuencas, que eso se está trabajando con el ANA. 3, nos hemos comprometido también en el marco de generar un clima de paz, porque a partir de estos hechos de violencia, en verdad, se suscitaron muchas denuncias, algunas nosotros estamos de acuerdo en que se abra una investigación y la propia población quiere que se abra una investigación de quién produjo los actos de violencia, pero a tenor de eso no se puede perseguir, por ejemplo, a una autoridad por solamente ser la autoridad, denunciarla solamente por ser la autoridad. Entonces ahí nosotros vamos a acompañar los procesos con el MINJUS para ver que realmente no haya, más allá de investigar quiénes produjeron los actos de violencia, no hay una criminalización innecesaria, ¿no? Usted ha señalado en varias ocasiones ya que lo que se busca es una nueva forma de tratar los conflictos sociales en el Perú. Y me gustaría saber, en líneas generales, cuál es esa nueva forma. ¿Cómo observa usted? Porque acá, claro, desde Lima nos consumimos mucho en el conflicto político, etcétera, ¿no? Vivimos en un estado de ansiedad permanente, en realidad, con respecto a la relación entre los poderes, pero por el otro lado las demandas de las comunidades tienen su propia complejidad y mucho de lo que vimos ahora es un auténtico desembalse. Sí. ¿Cómo afrontar de mejor manera? ¿Cómo sistematizar y darle un cauce a los conflictos de mejor manera? ¿Cuál es su planteamiento? Fíjense, ahora mismo nosotros en el país tenemos más de 200 conflictos ambientales embalsados que vienen heredados
digamos, llegan aquí a este gobierno heredados por muchos gobiernos que no solamente incumplieron, desatendieron las demandas de las poblaciones, sino que también utilizaron un mal mecanismo para abordar los conflictos. ¿Cuál ha sido tradicionalmente la forma de abordar los conflictos? El reprimirlos, policializarlos, ¿no? Militarizarlos en muchos casos. Entonces se reprime a la población y se cree que con eso ya la demanda cesó. Y esa no es la forma de abordar los conflictos. De hecho, nosotros desde que hemos asumido, yo particularmente desde que he asumido esta responsabilidad, nuestro enfoque ha sido el diálogo. Hemos estado recurriendo a cada zona donde los conflictos están presentes. No se han gestado ahora mismo, vienen desde hace mucho tiempo. Hemos ido a la zona del corredor minero, Cusco, hemos estado en Puno, hemos estado en varios lugares donde estos conflictos están presentes. Estamos escuchando a la gente, estamos recogiendo además y reconstruyendo, porque hay muchos compromisos incumplidos, hay que honrar esos compromisos como Estado. Lo mismo vamos a hacer en este momento, ¿no? Vamos a entrar al proceso de diálogo y ver cuáles son las principales preocupaciones y tratar de atenderlas. No podemos seguir siendo un Estado que tiene solamente un enfoque de bombero, que va y solamente recurre cuando ya el conflicto explotó. Tenemos que ser un Estado preventivo que aplique una estrategia preventiva de escucha, de diálogo constante con la comunidad. Ministra Vázquez, vamos a una pausa, rapidito, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con la primera ministra aquí en la sede de la PCM. Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, aquí en la sede de PCM. Ministra Vázquez, usted nos describía antes de la pausa cuál es el planteamiento para la tratativa de los conflictos sociales. También es cierto que la primera ministra no puede ser omnipresente, y ese también es un riesgo, porque usted puede seguramente, como hemos visto, revisando nombramientos, etcétera, se está construyendo o reconstruyendo una estructura, pero al mismo tiempo las comunidades siempre lo que van a decir es, por lo menos tiene que venir la ministra Vázquez. ¿Cómo va a afrontar esa situación? Sí, miren, también hay que reconocer que durante todos estos años se ha ido gestando desconfianzas en relación con el Estado, ¿no? Entonces la comunidad ya no siente, digamos, no puede confiar solamente en un funcionario que llega y les ofrece, como les han hecho en otras ocasiones, incluso les han firmado actas, porque siente que hay el riesgo de incumplimiento. Por eso es que piden a una autoridad de alto nivel. Es verdad que es insostenible que yo vaya por todo el país a atender los 200 conflictos, y por eso es que nosotros estamos reconstituyendo nuestra unidad de conflictos, rediseñándola, ¿no? Pero sí es importante seguramente que en estos primeros momentos haya una señal, digamos, desde nuestro gobierno, con mi presencia ahí, para que la gente sienta que hay un compromiso genuino por poder cumplir en esta ocasión, y por eso es que en estas zonas críticas, sobre todo, yo he estado presentándome, pero confío que conforme se vaya fortaleciendo, digamos, el equipo, la estrategia, pues ya la gente pueda sentir confianza en el Estado más que en una persona, ¿no? Y estaba pensando en la conectividad, porque el trabajo remoto va a ayudar acá, y seguramente en muchas veces no es menor, ¿no? Tener efectivamente una conectividad para poder hacer un trabajo de seguimiento lo más dinámico posible. Eso ayuda mucho, digamos, en estos tiempos, ¿no? He tenido que intervenir, por ejemplo, en estos últimos días en varios conflictos, no digamos, presencialmente, pero cuando el conflicto no ha escalado mucho es fácil entrar en comunicación con la población por los medios, digamos, digitales, etcétera, y es una buena metodología que también funciona, digamos, ¿no? Eso por el lado de la conflictividad. Por el lado del empresariado, parte de lo que ha, digamos, aumentado la tensión en estos días es que hubo una reacción en muchos, ¿no?, personajes ligados al empresariado a decir, ¿vieron? Pues Vázquez era pues antiminera, antiinversión, estaba esperando a la primera para mostrar esa faceta. ¿Qué le dice usted a la inversión privada? ¿Cómo relacionarse con la inversión privada en estas circunstancias? Yo vuelvo a decirles que realmente en este momento necesitamos todos repensar qué roles tenemos, ¿no? Y yo sé que hay también desconfianzas del lado de los inversionistas, pero fíjense, no podemos reducir este tipo de situaciones en mineros antimineros, no lo hay. Yo creo que acá yo vuelvo a reafirmar mi identidad, no como
antiminera de ninguna manera, sino como pro derechos. Ahora me toca más aún, estando asumiendo esta responsabilidad, ser alguien que tutela los derechos de las poblaciones. Entonces, yo quisiera que avancemos también en el diálogo con esa consigna de evitar las estigmatizaciones, ¿no? Yo he sentido todos estos días una sobredimensión del asunto y además queriendo ir, teniendo la tentación de ir a estos lugares polarizantes de minero antiminero. Creo que eso no funciona. Los empresarios son los mayores interesados, creo, en que nuestro rol funcione frente a las comunidades para generar un clima de paz. Y yo lo que les diría es que tienen que tener también confianza, que espero que en lo que vaya desenvolviéndose y digamos las situaciones, ellos vayan encontrando que tienen un Estado también que es capaz de garantizar sus inversiones, pero que también es capaz de generar confianza y atender las demandas y las preocupaciones de la población. Fuerza Popular estaba tramitando una moción para citarla a usted al Pleno, ¿no? Se supone que usted iba ayer a la Comisión de Energía y Minas, en fin, estaba en medio del presupuesto, se ha emitido este comunicado. ¿Cómo se va a enfrentar esa parte? Bueno, miren, yo siempre he dicho que estoy dispuesta a ir a los lugares donde me citen para explicar estas situaciones. Yo creo que es legítimo que en el Congreso estén preocupados por este tema. Ya tengo una citación en la Comisión de Energía y Minas que me parece la más pertinente. Ya ir al Pleno, no sé, me parecería, desde mi punto de vista, que sería, digamos, hacer un doble trabajo, pero más allá de eso, miren, yo estoy dispuesta a contestar, digamos, presentarme en todas estas instancias para aclarar. En nuestro país estamos adoleciendo mucho del tema de desconfianzas. Si para construir confianza y para generar una situación de gobernabilidad yo tengo que presentarme y explicar y dar incluso detalles sobre lo que sucedió, porque creo que hay mucha confusión sobre términos, sobre situaciones, pues yo me voy a presentar a donde me sirve. Confianza, dice. Y hay un par de conceptos que usted ha utilizado que me ha llamado la atención, es esta tentación frente a la polarización, ¿no? Que parece es la que vive el país y es muy fácil caer en esa tentación. Antes hablábamos de la tentación autoritaria en el Perú, ahora en realidad no, ahora hablamos de la tentación frente a la polarización. Hay una moción para vacar al presidente de la República, hay 3 bancadas que se están sumando a ellas, parece que todavía no tienen los votos, digamos, para discutirla, pero el tema ya se puso sobre la mesa. Usted representa, no es ningún secreto, un esfuerzo de alguna manera de encontrar esa estabilidad que vemos que está siendo difícil. Y eso tiene que ver con la relación, sin duda, con lo que usted ha descrito durante esta conversación, pero con la relación con la clase política y con el Parlamento, puntualmente. ¿Cómo va a construir Mirta Vázquez, cómo va a seguir en ese esfuerzo de construir gobernabilidad? Miren, en este momento yo creo que el país vive una de las peores situaciones políticas, ¿no? Justamente con esos intentos de seguir polarizando, de generar inestabilidades, me parece eso muy riesgoso y creo que todos los actores tenemos que estar conscientes de los riesgos que esto implica, ¿no? Y entonces yo creo que va a ser bien importante también intentar no solamente volver a tender puentes, generar diálogos, pero también creo que dar señales es importante, ¿no? Es fundamental. Desde el gobierno nosotros estamos dando señales que queremos avanzar. Somos un gobierno, digamos, joven, porque apenas tiene un poco más de 100 días, y yo creo que en 100 días también tenemos que reconocer que somos pasibles de haber cometido errores, pero también se ha demostrado que el Ejecutivo tiene creo que toda la disposición de ir corrigiendo cosas, y que eso se tiene que parar. Una situación de inestabilidad para el país, presentación de vacancias, en realidad creo que no es saludable, no solamente para la situación política, eso impacta en la situación de gobernabilidad para atender los problemas reales. La gente está esperando que le atiendan tema de salud, tema de educación, tenemos 1000 problemas y estamos enfrascados
en una confrontación. Creo que eso tenemos que superarlo, ¿no? Para terminar, hay casos complicados. Ahora mismo el caso del señor Bruno Pacheco, ya ex secretario general de la Presidencia, se complica más. O sea, la Fiscalía ha encontrado dinero en efectivo en las instalaciones de Palacio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va, digamos, cuál es la decisión que toma el gobierno frente a un caso como este? Miren, nosotros somos conscientes que es una situación muy delicada, y somos los primeros interesados en que estas investigaciones avancen y que se pueda esclarecer lo antes posible, ¿no? Porque pone, digamos, en una situación muy compleja al gobierno, y creo que es importante que esto se pueda resolver en el tiempo más célere posible. Nosotros tenemos la posición, yo particularmente creo que voy a estar siguiendo cómo se desarrollan de cerca estas investigaciones, y seguramente que estaremos atentos a que ojalá se avance con las mismas, y por supuesto exigir que en el marco de lo que se vaya estableciendo seguramente también se identifiquen las responsabilidades correspondientes, ¿no? Muchas gracias, Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, por recibirnos en medio de esta agenda tan apretada. Ojalá tengamos tiempo luego de conversar ya de materias más específicas y más propositivas. Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Vamos